Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Le vamos a dar inicio a este conversatorio sobre el litis consorcio necesario en el juicio de nulidad del contrato de seguro. Nos acompañan el doctor Marco Antonio Álvarez, el doctor Ramiro Bejarano, el doctor Juan David Gómez, y nos va a hacer la presentación del evento el doctor Hernando Parra, quien es el rector de la universidad. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenos días para todos ustedes. Me complace mucho registrar su presencia en estos eventos académicos convocados por nuestra Universidad del Externado de Colombia. Saludo de manera muy especial al profesor Ramiro Bejarano, director del Departamento de Derecho Procesal, al doctor Juan David Gómez, profesor de nuestro Departamento de Derecho Civil, y al doctor Marco Antonio Álvarez, magistrado de la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Les agradezco a ustedes su empeño y dedicación para haber hecho de este encuentro una realidad. Saludo también a cada uno de ustedes, participantes, litigantes, abogados, docentes, estudiantes e invitados especiales a este encuentro académico. Hoy nos reunimos para debatir acerca de un tema muy importante en el derecho civil, en el derecho de seguros, en el derecho comercial, y es lo relacionado con la conformación del litisconsorcio necesario en el juicio de nulidad del contrato de seguro, con ocasión de una providencia recientemente proferida por nuestra Corte Suprema de Justicia. Ese es el papel de la academia, y por eso como externado nos sentimos muy orgullosos de poder ser sede de este encuentro de debate, de reflexión, de opinión, para construir desde la academia ese foro neutral desde el cual se pueden formular opiniones, se pueden promover debates para buscar precisamente esas líneas de orientación en las cuales debe trabajar la academia, y ese es el papel de nuestro externado. Eso es lo que queremos jugar como docentes, ese es nuestro deber también con la sociedad. De manera tal que les expreso nuevamente el agradecimiento por estar aquí, por nutrir el foro también con sus opiniones. Se trata precisamente de que todos podamos participar y aportar para el fortalecimiento de nuestras instituciones sustanciales, procesales y del derecho en general en Colombia. De nuevo mi agradecimiento a quienes convocaron este encuentro académico y mi saludo de bienvenida a cada uno de ustedes a esta su casa, la Universidad Externada de Colombia. Muchas gracias y los mejores augurios por el buen suceso de este foro académico. Muy amables. Muchas gracias. Bueno, buenos días, bienvenidos a todos los asistentes. Este conversatorio, como lo llamamos, ha sido organizado como una de las últimas actividades del departamento en el año que corre. Y la razón de ser de eso es que el doctor Marco Antonio, profesor de la universidad, magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, su principal profesión es la de ser polemista, me llamó y me dijo del fallo que yo no conocía. El fallo tiene fecha 15 de noviembre, o sea que acaba de salir. Y me dijo, ¿por qué no hacemos un conversatorio? Porque es un tema muy gordo. Y yo le dije, pues déjame, yo lo miro. Y cuando vi pues la providencia más los salvamentos de voto, porque la providencia tiene 3 salvamentos de voto, entonces pues vi la importancia del asunto. Inmediatamente pues decidimos hacerla en la seguridad de que quienes van a oír aquí lo que deliberemos y quienes después puedan ver el audio que seguramente va a quedar grabado de estas conversaciones, van a sacar por lo menos provecho en la medida de que quedan informados, si no convencidos, quedan informados del problema, que es de lo que se trata, como decía el rector, que la academia ofrezca espacios donde haya obviamente encuentros que permitan identificar los problemas novedosos. Entonces la metodología que vamos a adoptar es la siguiente. Vamos a darle la palabra al doctor Marco Antonio para que haga la correspondiente presentación y dado que él fue el gestor de esta iniciativa, que nos cuente cómo es la providencia, se dará pues su opinión personal sobre la decisión adoptada por la mayoría de la Corte. Luego le doy la palabra al doctor Juan David Gómez, que es un joven profesor de obligaciones y también un activo litigante en temas de compañías de seguros, conoce el tema también, tanto lo sustantivo como lo procedimental,
y luego yo haré pues alguna intervención, y después de que los hayamos oído, si se hace necesario, pues vamos a ofrecer la palabra para que algunos opinen en una u otro sentido, porque seguramente una providencia que apenas tiene 11 días de haber salido, pues el país jurídico probablemente no la conoce todavía, y por eso es tan importante oír a todas las personas como ustedes. De manera, doctor Marco Antonio, que esta es su casa, como usted lo sabe, bienvenido nuevamente, lo mismo usted, doctor David, bienvenidos. Vamos a empezar este conversatorio y le vamos a dar la palabra al doctor Marco Antonio para que inclusive hable bien de lo que él considere y pueda durante los próximos 30 minutos. Gracias. Bien, muy amable, muchas gracias. Un saludo a mis compañeros de conversatorio, no son padres, de conversatorio, y ojalá lo hagamos así, que en algún momento ustedes igualmente puedan participar en esto. Yo no concibo el ejercicio de la profesión, cualquiera que sea el área en el que nos desempeñemos, sin discusión. Porque la discusión es lo que nos genera ideas, lo que nos permite crecer. Y esta decisión que adoptó la Corte el pasado 14 de noviembre es una decisión compleja, en un tema complejo, y tenemos que decir que no es nada pacífico. Cualquiera que sea la postura que se adopte es muy válida, muy respetable. Este es de los temas en donde es muy difícil decir, no, pero ¿cómo se le ocurre sostenerlo? Eso, no. Este es un tema muy polémico, y a mí me gusta mucho porque es que hace simbiosis entre el derecho sustancial y el derecho procesal, que es la única manera de acercarse al derecho, y específicamente al derecho procesal. Uno no puede manejar procesal sin hundir raíces en derecho sustancial. Ustedes conocerán, ya la providencia es un caso, más allá de si es arbitramiento o no, es un caso de nulidad del contrato de seguro por reticencia. Todos sabemos aquí que las partes en el contrato de seguro son el tomador y el asegurador. Pero aquí tiene la particularidad, este caso, de que existe un beneficiario, vamos a ponerle comillas, digamos, existe una persona jurídica que hizo reclamación objetada, y hay una discusión procesal sobre si existe o no el derecho. Entonces la pregunta clave es, en ese proceso donde se discute la nulidad por reticencia del contrato de seguro, en el que son parte asegurador y tomador, ¿puede o debe intervenir ese tercero, entre comillas, que hizo reclamación al asegurador, cuya reclamación fue objetada? Esa es la discusión. ¿Puede o no participar? Y si puede o no, o debe participar, ¿cuál es la figura procesal que se acomoda? La Corte, en decisión mayoritaria, consideró que ese era un litisconsorcio necesario. 2 salvamentos de voto consideraron que no había litisconsorcio necesario. Hay una tercera aclaración de voto, pero es por los efectos del pronunciamiento de invalidez. Y sobre esa base yo comienzo por plantear un poco mi postura. El tema del litisconsorcio y de las intervenciones de terceros en los procesos es un tema, y lo voy a decir con mucha franqueza, que se está manejando con ligereza, con muchísima ligereza. Y le confieso, profesores, que a veces yo pienso, pero ¿qué está pasando en las universidades, en las facultades de Derecho, en donde pareciera que no estuviésemos nosotros, que somos los responsables de esto, ofreciendo suficiente claridad?
¿Por qué? Porque tan pronto se advierte, por ejemplo, que existe una pluralidad de partes, ya comienzan a decir, aquí hay un litisconsorcio necesario. Y eso no es cierto. Porque todos sabemos que todo litisconsorcio necesario presupone pluralidad de partes. Pero no toda pluralidad de partes implica litisconsorcio necesario. Pero no, uno ve muchas providencias de jueces donde con solo advertir una pluralidad ya dicen litisconsorcio necesario y punto. Y la otra variable es que basta, entre comillas, o bastaría que en un determinado litigio se advirtiera que terceras personas pueden salir afectados y ya con eso comienzan a decir, aquí hay litisconsorcio. ¿Por qué? Porque es que va a salir afectado. Entonces hay que convocarlos como litisconsortes necesarios. Y eso también es equivocado. Estas dos posturas son equivocadas. Uno no puede decir que porque hay pluralidad, hay litisconsorcio necesario, o que porque hay afectación, hay litisconsorcio. Y agrego una tercera. Muchos dicen, no, es que la figura o litisconsorcio necesario o cuasi necesario, o incluso la coadyuvancia, se mide es en función de la gravedad de la afectación al tercero. Incluso la sentencia pareciera manejar ese tema. No, es que es muy grave. Y eso no es cierto. Uno no puede decir que en función de la gravedad o del mayor o menor impacto que pueda tener una decisión judicial en una relación jurídica que involucre a un tercero, entonces a ese tercero hay que convocarlo, entre comillas, como litisconsorte necesario. Pongo un ejemplo. Y el ejemplo es retador. Una fiducia. Entonces, en una fiducia existe un acreedor de un beneficiario. Todos sabemos que el fideicomisario o beneficiario en la fiducia tampoco es parte en el contrato de fiducia. Y ese beneficiario tiene un acreedor. Y prácticamente su única fuente de pago son los recursos que recibe ese beneficiario. Y si se cae esa fiducia por X o Y razón, pues ese acreedor del beneficiario va a ser seriamente afectado, y coloquémosle que sí, que va a ser, es gravísimo para él. ¿Podría uno decir que el acreedor del beneficiario es litisconsorte necesario en un proceso donde se discutan temas de la fiducia? Pues no. ¿Por qué? Porque ese tercero acreedor del beneficiario puede estar muy afectado, pero no tiene nada que ver con el contrato o el negocio fiduciario. Ahí no puede hablarse de litisconsorcio. Entonces el tema de la gravedad creo que no arroja muchas luces. Bien, vamos acercándonos un poco más al tema. Cuando uno habla de litisconsorcio necesario, muchas personas dicen, es fácil. Miremos si es parte en la relación sustancial. Si es parte en la relación sustancial, es litisconsorte necesario. Ojo, si no es parte en la relación sustancial, no es litisconsorte necesario. Falso. Y ustedes van a encontrar muchas decisiones, incluso de la Corte Suprema de Justicia, donde dice eso. Es que tiene que ser parte. Si no es parte en la relación sustancial, entonces no es litisconsorte necesario. Falso. Porque la norma, ni esta, ni la del Código de Procedimiento Civil, ni la del Código Judicial decían eso. Lo que dice las reglas sobre el litisconsorcio necesario, ojo, es una fuente, la ley, y la otra fuente es la naturaleza de la relación sustancial. Nunca, ni la doctrina ni la ley han dicho que el litisconsorcio necesario solo se da cuando se es parte. Lo que hay que mirar es la naturaleza de la relación sustancial. Y entonces ya el legislador nos dijo a nosotros, mire a ver usted cómo pone ese trompo en uña, como dicen en la costa, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Porque si la ley me dice aquí, bueno, muy fácil. Pero cuando me dice, no, mire la naturaleza de la relación sustancial, perfecto. Veamos el litisconsorcio cuasi necesario. En el litisconsorcio cuasi necesario, muchos dicen, no,
pues hay que simplemente verificar si la persona puede o no intervenir y listo. Si es voluntario, pero le produce efectos, ya es casi necesario. Esto es lo único que hay que mirar. Tampoco. Porque para verificar si hay un litisconsorcio necesario, ojo, yo también tengo que ir a la relación sustancial. Pero en la relación sustancial es la ley sustancial la que me debe permitir la decisión. Ejemplo, en las obligaciones solidarias. Porque es la ley sustancial la que le dice, por ejemplo, al acreedor, usted puede dirigirse contra uno cualquiera o contra todos, pero es norma sustantiva, no es la ley procesal ni es capricho del intérprete. Luego el intérprete, para poder hallar un evento o una hipótesis de litisconsorcio necesario, sí o sí tiene que ir a la regulación sustancial de la respectiva materia. Y por supuesto, en la coadyuvancia, como ya lo ejemplificamos, tenemos que tener ahí sí, como dice el código, un típico tercero, totalmente ajeno más allá de si es más o menor, de mayor o menor gravedad del asunto. Dicho esto, y ya para ir un poco cerrando este primer acercamiento, yo quiero resaltar que existen muchos negocios jurídicos no nuevos, que se vienen desarrollando desde hace muchos años, pero que han cobrado vigencia, tienen mucha vigencia en la hora actual, que retan no solo en el derecho sustancial, sino en el derecho procesal. Estamos hablando del contrato de seguro, estamos hablando de casos como el contrato de fiducia, que no son contratos trilaterales, son típicos contratos bilaterales, pero en los que no podemos desconocer que existen por definición de la propia ley, ojo, por definición de la propia ley, personas que resultan vinculadas a esa relación sustancial. Coloquemos el seguro. Yo no voy a entrar en la discusión, los expertos en seguros nos podrán ilustrar en el tema. Pero claro, en el seguro tenemos un tomador y un asegurador, nadie lo duda. Pero hay unos beneficiarios indeterminados, sí, pero pueden ser determinables. Parte de la doctrina se acerca a veces al seguro diciendo, eso pareciera una cosita de estipulación para otros, ¿se acuerdan de esa figura del Código Civil, no es cierto? ¿Y yo por qué la traigo? Porque en esa figura de la estipulación para en beneficio de otro, hay una normita del Código Civil que dice, claro, todo eso está muy bien, pero no podrá revocarse una vez que ese otro, ese tercero, la ha aceptado. Pero ese otro no intervino, ¿cierto? No intervino en el negocio jurídico que la incluyó. Obviamente no estoy diciendo que eso es así, que hagamos traspolación sin beneficio inventario. Lo que quiero significar es que cuando en un contrato de seguro se realiza el riesgo, cuando se presenta el siniestro y esa persona afectada hace reclamación al asegurador y ese asegurador objeta, yo no puedo decir que ese tercero, entre comillas, ese ahora que el autoproclamado beneficiario es ajeno al contrato de seguro. No es posible sostenerlo. No es posible decir, por ejemplo, y lo digo desde ya, no es posible decir que es un típico coadyuvante, porque en la coadyuvancia la relación sustancial tiene que ser ajena a ese negocio jurídico. Y aquí, ojo con lo que voy a decir, por favor no lo tomen tan a pie juntilla, pero es una manera de expresarlo. ¿De dónde surgiría el derecho de él a reclamar el pago de la indemnización? Claro, existe una situación con el asegurado, el causante del daño, lo que sea. Pero lo que él quiere que le paguen es la indemnización del seguro. Entonces uno no puede decir que él está por fuera de la relación sustancial, del negocio aseguraticio. Ayer me decían aseguraticio, no es palabra aceptada por la RAE, pero suena bonito.
y la seguiré usando. Entonces, uno no puede decir, no, ese beneficiario no es nadie en el contrato de seguro, pero ¿cómo? ¿De dónde aquí? ¿De dónde acá? Y si me dicen, no, es que entonces sí, tiene ahí, pero pongámoslo como litisconsorte cuasi necesario. Pregunto, ¿dónde está la norma sustancial? Porque tiene que ser sustancial, que expresamente habilite un obrar optativo frente a ese beneficiario. Yo quiero dejar ahí, solo anticipo, más adelante daré razones adicionales. Yo comparto las tesis de la Corte. Este es un típico litisconsorcio necesario. Yo me voy inclinando por ahí más adelante, después de escucharlos a ellos y poder entonces ripostarles, entonces profundizaré en las razones por las cuales considero que es litisconsorcio necesario. Gracias, doctor Marco Antonio. Bueno, doctor Juan David, es su turno. Gracias, doctor Ramiro, por la invitación. Gracias, doctor Marco Antonio, por la exposición de la decisión y por lo menos del marco en el cual se circunscribe esa decisión. Yo voy a exponer mi posición respecto de varias cosas, especialmente fundamentado en lo que el doctor Marco Antonio ha expuesto y en algunas de las cosas que he dicho estoy de acuerdo, como por ejemplo que hay que buscar desde la ley sustancial el soporte para justificar si existe o no un litisconsorcio necesario. Eso estoy totalmente de acuerdo. En lo demás de pronto no, cuando ya auscultamos en la norma sustancial, pero voy a explicarlo precisamente para que podamos abrir el conversatorio o el debate, porque estoy de acuerdo. Estos temas son interesantes en cuanto generen discusión. Si hubiera una unanimidad, pues entonces valdría la pena leerla y ya, porque todos estaríamos de acuerdo con lo que allí se dijo. Lo primero es que la pregunta que se trata de contestar la Corte no es si ese tercero, y ya voy a decir por qué sí es un tercero, interesado, pero tercero, al fin y al cabo, puede o no intervenir en el proceso. Esa sería una pregunta que tendría una respuesta, es así unánime, y es claro que puede intervenir en el proceso, obvio que puede. La pregunta es si tiene que intervenir en el proceso, que es una cosa diferente. Porque es que entre el poder y el tener, la diferencia es sustancial. Lo que dijo la Corte no es que puede intervenir, sino que tiene que intervenir, incurriendo cuando menos en unas imprecisiones absolutas. Y yo estoy de acuerdo en que es un tema sobre el que puede haber distintas interpretaciones, pero lo que no puede ser es que se justifique una interpretación sobre premisas falsas o sobre premisas equivocadas, porque obviamente cuando yo parto de unas premisas equivocadas, pues puedo llegar a interpretaciones contrarias a lo que la norma dice. Y voy a decir por qué con claridad lo expongo. Estoy de acuerdo, doctor Marco Antonio, en que la norma que hay que buscar para saber si hay un litisconsorcio necesario, si hay un litisconsorcio cuasi necesario, si hay una coadyuvancia, o si otrora, doctor Ramiro, hubiera un tercero de los mal llamados terceros, como se avisoraba en el Código de Procedimiento Civil y que hoy se reúnen el llamamiento en garantía, el denunciado al pleito, el tercero poseedor, bueno, etcétera, el interviniente de excludendum, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Pero en esa norma sustancial sí nos metemos en una regulación que es propia del contrato de seguro, y esa regulación hay que entenderla para poder derivar los efectos que esa regulación implicaría. Y una de las cosas que hay que entender es el interés asegurable. Interés asegurable como elemento esencial del contrato de seguro. No es natural, no es accidental, es esencial del contrato de seguro. Y ese interés asegurable como elemento esencial del contrato de seguro es lo que configura cada uno de los contratos de seguro. Y todos los contratos de seguro, todas las tipologías o ramos, como lo diría el sector, de los contratos de seguro, tienen una configuración propia respecto del riesgo asegurable y del interés asegurable, especial acento hago en este punto, porque es el interés asegurable lo que nos va a decir por qué la interpretación parte de una premisa errónea, necesariamente errónea. El interés asegurable de cada uno de los contratos de seguro es lo que define su alcance y lo que define en cuánto, qué tanto, qué tan cercano o tan lejano, esos que son terceros, efectivamente terceros por lo menos formales,
del contrato de seguro. Tomador, asegurador son las únicas partes, todos los demás son terceros formales, no necesariamente materiales, ¿de acuerdo? Pero la materialidad de ese tercero será más cercana, más próxima o más lejana según el interés asegurable sobre el que verse la relación aseguraticia respectiva. En este caso en particular, el seguro, que es importante ponerlo de presente, era un seguro de directores y administradores. Un seguro de directores y administradores que se encuadra dentro de un seguro típico de responsabilidad, ¿de acuerdo? Seguro que está enmarcado o que está dentro del gran género seguro de daños, no seguro de personas, bien, que va a definir cuál es la relación que tiene el asegurador con la víctima. Dentro de los seguros de personas es clarísimo que hay un beneficiario que es un beneficiario propio de la figura de la estipulación en favor de otro. En los seguros no siempre, pero muchas veces lo hay, sobre todo cuando se trata de un amparo básico en un seguro de vida. Entonces, claro, como el siniestro es la muerte, pues tiene que haber un beneficiario que es quien tiene derecho a reclamar después de la muerte. Eso tiene todo el sentido del mundo. No en todos los seguros de personas, porque puede haber seguros de incapacidades, por ejemplo, en los que el beneficiario pues es el propio tomador del seguro y el propio asegurado, pero en los seguros de responsabilidad no todos los seguros funcionan igual. Uno ve seguros dentro del gran género de responsabilidad, como el seguro de cumplimiento, por ejemplo, en el que yo garantizo el patrimonio de otro, o sea, yo tomador, lo que hago es asegurarle a otro la integridad de su patrimonio, no del mío, evento en el cual cuando ese otro acepta esa relación aseguraticia, es el otro el que deriva un derecho, porque es el otro el que, cuya integridad del patrimonio tendría que asegurarse en esa póliza respectiva. O sea, en un seguro de cumplimiento lo que importa es precisamente el patrimonio del asegurado beneficiario, no del afianzado, que es usualmente el tomador en el contrato de seguro. Y ojo, la palabra beneficiario, pese a que aplica en todos los seguros, es una palabra que opera distinto respecto de cada uno de los seguros respectivos. El beneficiario en un seguro de personas, por ejemplo, a ese nunca se le ha entregado una acción directa por la ley. Nunca la ley ha dicho tiene acción directa. Y no lo ha dicho por una razón elemental. Pues claro que la tiene, porque es que cuando es beneficiario y acepta, él es parte en el contrato de seguro. Y entonces, como es parte, la ley no tiene que hacer ninguna concesión especial para habilitarlo, para demandar directamente al asegurador, porque naturalmente su derecho propio lo habilita para demandar al asegurador. Por eso la ley, como en el caso en particular el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no le entrega una acción directa, no le dice, mire, en este caso usted va a tener una acción directa. No se lo dice porque es obvio que la tiene, porque en su condición de beneficiario, por el interés asegurable, por la configuración de ese seguro en particular, claramente se convierte en un actor que tiene que estar vinculado a cualquier discusión sobre el seguro cuando acepta, no antes de aceptar. En los seguros de responsabilidad depende, por eso cada uno de los seguros tiene reglas que le son propias. Por ejemplo, en el seguro de cumplimiento es clarísimo que no se puede revocar por las partes el seguro y ni siquiera se puede terminar por mora en el pago de la prima, porque como yo estoy garantizando el patrimonio de otro, cuando ese otro yo le generé la confianza legítima en que su patrimonio estaba respaldado por el seguro, yo tengo que tenerlo en cuenta él para todo lo que verse sobre una discusión en relación con ese seguro, lo tengo que tener en cuenta. Por eso yo no puedo hablar, por ejemplo, de reticencias del tomador en un seguro de cumplimiento, precisamente porque si yo ya lo expedí y le generé la confianza legítima a ese asegurado, distinto al tomador, que lo iba a garantizar, pues naturalmente tengo que conservar la garantía independiente de la buena o mala práctica en la que haya incurrido el tomador. Pero aquí me voy acercando al punto. Este no es un seguro de cumplimiento, es un seguro de responsabilidad en el cual el interés asegurable, lo que configura el objeto del seguro, es el patrimonio del asegurado que no es la víctima. Precisamente por eso a la víctima, que no tiene ninguna relación
de parte en el contrato de seguro, se le otorga una acción directa, es decir, le dicen, mire, usted es un tercero, usted no tendría por qué tener derecho a reclamar, pero la ley le va a dar a usted un derecho a reclamar solo por una razón, y precisamente por eso, por ejemplo, para él, la prescripción opera diferente. La prescripción opera diferente para él, no es por nada distinto a que su relación con el seguro es totalmente diferente a la que tiene el asegurado. Es totalmente diferente, para él opera la prescripción extraordinaria, no la ordinaria. Lo que quiere decir que no es el directo interesado, porque si fuera el directo interesado tendría que operar la ordinaria, porque así lo dice el día 81 del Código de Comercio. Y en consecuencia, ya eso explica que esa persona del beneficiario, en este caso la víctima, no funciona igual que en otros tipos de seguros. Aquí no está cubierto su interés, la integridad de su patrimonio no le interesa al asegurador. Pero no le interesa ni por ley ni por contrato al asegurador. Lo que le interesa al asegurador conservar es la integridad del patrimonio del asegurado, que es distinto a la víctima. O sea que la víctima deriva un derecho, sí, de la ley, de demandar directamente, ningún otro derecho. Y el hecho de, y ojo aquí que quiero hacer, digamos, una especial alusión, cuidado con la palabra reclamación en el contrato de seguros. Es que uno utiliza indiscriminadamente la palabra reclamación como si todo lo que supusiera que yo pida algo suponga reclamarlo. Y eso puede operar, por ejemplo, respecto al artículo 94 del Código General del Proceso, un requerimiento directo, pues se entiende como un reclamo directo, podría operar en el artículo 55 del Estatuto de Protección del Consumidor sobre la reclamación directa que haga un consumidor, pero en el contrato de seguro, la palabra reclamación tiene una configuración técnica, tiene una implicación técnica y solo se puede llamar reclamación lo que cumpla con esos criterios técnicos. Y esos criterios técnicos es que para que algo se denomine reclamación, tiene que cumplir con las cargas del 1077 del Código de Comercio, es decir, la acreditación del siniestro, que es lo que hace exigible la obligación condicional del asegurador, otro elemento esencial del contrato de seguros, y adicionalmente la cuantía de la pérdida. En este caso en particular, estoy de acuerdo, doctor Marco Antonio, en que las premisas del caso suponen que hubo una supuesta reclamación, y lo voy a dejar en supuesta, ya voy a decir por qué, objetada, ¿cierto? Y precisamente se objetó por no haberse podido acreditar la ocurrencia del siniestro, que suponía la responsabilidad del director o administrador. O sea, estaba en discusión la posible responsabilidad del director y administrador. ¿Por qué es importante eso? Porque si una persona ha presentado una solicitud de indemnización, llamémosla solicitud de indemnización porque no reclamación, porque si fuera reclamación habría cumplido con las cargas del 1077 y eso no lo sabemos, ni somos nosotros quienes para juzgarlo. Lo cierto es que en la medida en que haya una discusión sobre el derecho de esa persona, pues es una discusión tanto cuando tenía razón y había cumplido con las cargas, como cuando no y cualquiera se autodenomina víctima. Es decir, yo habría podido presentar sin tener ninguna relación con ese director o administrador una solicitud de indemnización porque sí, porque un día me volví creativo y le presenté a una aseguradora una solicitud de indemnización sin tener ningún derecho a ello. En la lógica de la decisión de la Corte, en la cual no estoy de acuerdo en absoluto desde el punto de vista sustancial, tan derecho tendría quien haya acreditado las cargas del 1077 como yo que un día me levanté diciendo, reclamémosle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque sí, porque no hace diferencia la decisión. O sea que yo, después de que presente una solicitud de indemnización, que no necesariamente reclamación, reitero, ya me haría litisconsorte necesario en la decisión sobre la eficacia del contrato de seguro. Y eso no puede ocurrir. Entre otras cosas porque ¿quién va a definir si había o no una reclamación? El juez. Si hay una objeción de una solicitud de indemnización, el único que va a poder decir, oiga, no, sí, esta persona había cumplido con las cargas del 1077 o no las había cumplido, será el juez quien tendrá que determinar si para ese momento había o no efectivamente una reclamación y
De esa reclamación lo único que deriva es que cuando no se objeta, pues aplican las consecuencias del 1053 y es que se le da un mérito ejecutivo que, digamos, para estos efectos no tiene ninguna repercusión. ¿Por qué llegó a ese punto? Porque si la decisión entonces se interpretara de esa manera, sobre la base de una justicia material, como se pretende decir, que ojo, el hecho de que tenga ese ropaje que humanísticamente suene muy bien, no necesariamente es preciso desde el punto de vista jurídico y no necesariamente genera una seguridad jurídica, que es lo más grave. Es lo más grave. ¿Por qué? Porque si así fuera, entonces el litisconsorcio también tendría que estar necesariamente integrado por los indeterminados representados por un curador ad litem. Porque todo el que tuviera derecho y fuera determinable, no necesariamente determinado, y estuviera dentro del término para ejercer su derecho, o sea, dentro del término de la prescripción, tendría que ser tratado igual que quien reclamó, porque ¿por qué no? Es decir, ¿por qué le voy a cargar a alguien una consecuencia jurídica cuando todavía está dentro del término legal para ejercer su derecho? Entonces, le cerceno su derecho no haciéndolo parte de ese litisconsorcio, simplemente porque no lo conozco. No, el ordenamiento jurídico tiene para eso unas soluciones, como lo es precisamente el indeterminado representado por curadores ad litem. No estoy de acuerdo, pero lo que digo es, si la Corte hubiera sido precisa, entonces tendría que haber llegado a una de dos conclusiones. La que creo es, ahí no hay un litisconsorcio necesario, un coadyuvante sí por una razón, porque es que él tiene un interés en que ese contrato se mantenga, pero él no deriva un derecho directo del contrato. El derecho directo lo deriva el asegurado, que es a quien se está asegurando la indemnidad de su patrimonio, no del otro. El otro lo único que tiene es de alguna manera una garantía, es como si fuera un fiador, de alguna manera, digamos, entiéndanme, entre comillas, muy entre comillas el término. Y entonces no deriva su relación directa de la posibilidad de requerir. Ahora, el ejemplo del fiador es malo, porque el ejemplo del fiador es como si fuera un fiador del propio deudor, digamos, no del acreedor, porque él no deriva un derecho directo del asegurador, es decir, el seguro podría no existir y no tendría ningún derecho a reclamar el tercero. ¿Por qué? Pues porque es que a él no le tiene por qué garantizar que existe un seguro. Y aquí voy a otro punto. Entonces, la sentencia habla sobre una reticencia, sobre la nulidad, pero entonces, si por ejemplo hay agravaciones del riesgo, si por ejemplo hay incumplimientos de garantías en los términos del 1061 del Código de Comercio, entonces también habría que vincularlo a la discusión. Siempre que tuviera un virtual derecho a reclamar, habría que vincularlo porque no tendría ningún sentido que en un caso sí y en el otro no. Entonces, la decisión tendría que haber sido en una de dos líneas. O usted, tercero, beneficiario, tercero porque yo no le estoy garantizando su patrimonio, no tiene que intervenir como un litisconsorte necesario, sino si acaso como un coadyuvante si lo quiere, pero el proceso legítimamente sigue sin usted, que es la posición que yo creo correcta con base en esa relación sustancial, o la otra tendría que haber sido, ojo, el litisconsorcio en ese tipo de seguros de responsabilidad no solo se integra por los que hayan reclamado, la reclamación es un tema de oponibilidad o de publicidad, nada más que eso. Se tendría que integrar por todos los que hayan reclamado y por los indeterminados por su virtual derecho a reclamar. Y esos tendrían que estar representados por un curador ad litem. Si no, queda un litisconsorcio conformado con base en una justicia material que ni siquiera abarca la totalidad de esa justicia material. Esos son unos primeros comentarios a esa sentencia que quiero dejar en el tintero para que sigamos discutiendo sobre el particular, doctor Ramiro. Bueno, muchas gracias. Como verán ustedes, yo estoy como Lope de Vega cuando le dijeron que hiciera un verso. Estoy metido en una encrucijada complicada porque los dos temas están muy bien sustentados. Yo particularmente creo que allí no hay un litisconsorcio necesario. Esa es mi postura mirando solamente y fríamente el aspecto procesal, bajo la óptica de lo que tenemos aprendido, de que litisconsorcio necesario son de dos clases, propio e impropio, y la sentencia lo recuerda, habla del litisconsorcio necesario e impropio. Propio es aquel cuando la norma dice que debe haber una pluralidad de partes, como cuando ocurre en el proceso de división de un bien común o en el proceso de declaración de pertenencia.
Y es impropio cuando la ley no dice que debe ser plural, pero la relación material que se está discutiendo implica que tienen que estar todos los que están vinculados con esa relación material. Entonces, mirado así, bajo ese punto, pues obviamente que no se trata de un litisconsorcio necesario propio, porque ese beneficiario pues no es parte en el contrato de seguro. Y si lo mira frente al tema de la relación sustancial, yo creo que allí me parece de la mayor trascendencia describir cuáles son los hechos de este pleito, porque es que leyendo los hechos del pleito se comprende un poco, yo diría, la justicia que estaba interpretando la Corte. Y entre otras cosas dice el doctor Marco Antonio que hoy en día se ha perdido ese límite de que las personas creen que cuando hay pluralidad hay siempre litisconsorcio necesario. Y el doctor Marco Antonio dice que él cree que es que en las universidades no les estamos enseñando a los estudiantes eso. Es posible que haya deficiencia en eso, pero yo creo saber cuál es el problema. Ese problema se está dando en las acciones de tutela, porque los jueces cuando ven que fulano de tal fue a la Fundación Santa Fe y habló con un médico y el médico que no lo atendía porque era de un color político diferente al suyo, entonces le mete una tutela al médico y entonces el juez dice, pero eso fue en la Santa Fe, hay que citar a la Santa Fe, ¿no? Y entonces ahí viene una conexión y decretan las nulidades de las tutelas cuando ya están en la Corte, porque resulta que no citaron a todos los interesados. Es allí donde se ha desvertebrado el concepto de lo que la pluralidad tiene que significar para que pueda hablarse del litisconsorcio necesario. Pero a mí me parece importante ubicar los hechos tales y como ocurrieron, aunque el doctor Juan David ya ha hecho mención a esto. Aquí estamos hablando de un tema próximo al descalabro de Interbolsa. Poniéndole nombre propio a esto, eso empieza a tomar sentido. Entonces, la discusión entre la aseguradora contra los tomadores del seguro, que eran los directores de las compañías de Interbolsa, habían contratado el seguro en el sentido de que si ellos incurrían en negligencia, dolo, etcétera, pues la aseguradora estaba llamada a responder por ellos por los daños causados, que como se sabe públicamente eso fue notorio. Entonces, así estaba celebrado el contrato de seguro con las características que dijo el doctor Juan David, y entonces la aseguradora formuló demanda de nulidad del contrato de seguro, invocando que había habido reticencia por parte de los asegurados porque no habían dado la información de todos los riesgos posibles, alegando un hecho pues que sustantivamente es trascendental, que el asegurado está en la obligación de informarle cabalmente a la aseguradora todos los riesgos posibles, tanto que si no lo hace, pues se genera la posibilidad de pedir la nulidad. Entonces, la aseguradora pidió la nulidad del contrato por reticencia y separadamente entonces un tercero, que era también una entidad bancaria muy importante, le formuló la reclamación a la compañía aseguradora alegando que se había dado el siniestro, que es el que el doctor Juan David dice que está en duda, que el siniestro se había configurado porque esas personas habían obrado con dolo, violando toda la normatividad y que por lo tanto él tenía derecho a reclamar la correspondiente indemnización, que era más o menos como del orden de 20.000 millones de pesos de la época más los intereses. Entonces, allí había esa situación, el proceso de nulidad promovido contra el contrato de seguro por la aseguradora, contra los asegurados, y por el otro lado la reclamación, que pues suponemos que estaba hecha con todas las normas porque era una entidad bancaria conocida,
Pero el problema aquí no es tanto si la reclamación está o no bien hecha, porque ese sería el que iría a discutirse después. Y entonces, estando en esa pelea, se suscitan más procesos, porque la compañía que presentó la reclamación fue y formuló un proceso separadamente ante la jurisdicción ordinaria, y ese proceso le fracasó, porque allá le dijeron: usted no puede venir aquí porque usted tiene una cláusula compromisoria y en consecuencia tiene que sujetarse a eso. ¿Por qué? Por la norma del artículo 37 de la ley 1563, según la cual cuando una persona, una compañía, avala el cumplimiento o asegura el cumplimiento de una prestación de otro, celebrada en otro contrato, eso lo hace partícipe del pacto arbitral. Entonces, allá le fracasó esa posibilidad. Se constituyó el tribunal arbitral, continuó, sin que se citara al BBVA. Ambas partes dicen, tanto la aseguradora dice que la entidad bancaria sí tenía noticia del proceso, y en cambio la entidad bancaria dice que no tenía información de que estaba adelantándose ese proceso de nulidad propuesto por la aseguradora. Y viene el laudo y anula el contrato de seguro, sin que hubiera estado presente la entidad bancaria. Entonces la entidad bancaria lo que hace es formular el recurso de revisión invocando dos causales. Solamente le prosperó una. Le prosperó la causal de que se hubiera adelantado el proceso en ausencia de la parte que tenía que ser citada de acuerdo por la relación sustancial. Entonces se anula no el laudo, y en eso el fallo es muy preciso, dice: aquí no se está anulando el laudo, sino todo el proceso. Distinción que me pareció pues bien difícil, una distinción, dice: no, el laudo le queda infirme, pero lo que está anulado es el proceso. Cójame ese trompo en la uña para uno distinguir, pues, si en un proceso nulo donde hubo laudo, el laudo no está anulado. Francamente que esa es una averiguación bastante difícil. Y entonces aquí viene un punto que me parece que es muy importante mencionar. A mí me parece que hay algo que a lo largo del fallo de la Corte se dice, yo diría que sin la dureza que un hecho de estos ameritaba decirlo. Hace una sugerencia la Corte para sugerir muy tibiamente que hubo como una actitud de mala fe de la aseguradora, la que promovió el proceso de nulidad. ¿Por qué lo digo yo? Porque se toma el cuidado, cosa que nunca, no es frecuente que en los fallos se lo toma Marco Antonio, que es juez de tantos años, seguramente lo percibirá. No es frecuente que en los fallos se haga mención a los apoderados, porque además había una norma que antes decía que solo se debía referir a los apoderados cuando se les iba a reconocer personería o se les iba a sancionar, nada más. Y aunque eso no quedó en el Código General del Proceso, de todas maneras hay una costumbre, en el sentido de que los jueces no mencionan a los apoderados. Yo mismo, por ejemplo, como abogado litigante, tampoco tengo por costumbre decir el apoderado tal, porque me parece que eso personaliza los debates. Pero bueno, entonces dijo la Corte que había un hecho que no era intrascendente, y dijo que la vocera o el vocero judicial de la aseguradora en ambos pleitos, tanto en el arbitraje como en el otro en que se había promovido por la entidad bancaria, era la misma persona. Hizo esa identidad, que a mí me pareció muy curioso. Dije, pero que la Corte detenerse a mirar todos los expedientes para llegar a la conclusión de que el abogado era el mismo. ¿Eso para decir qué? Para decir que la aseguradora, si tenía el mismo apoderado en ambos procesos, pues necesariamente estaba enterado de todo. Eso es lo que en el fondo está dicho en esa discusión. Y entonces allí empieza a construir un elemento que es el que yo creo que llevó a los magistrados por mayoría a adoptar esta decisión. Porque obviamente aquí hay un elemento de justicia, y en los observamientos de voto
dos de ellos, y uno de ellos le dice, pero ¿cómo vamos a tomar una decisión ahora sobre la base de que primero, cuando el perjuicio sea grave, entonces sí hay un litisconsorcio, y cuando es leve, no? ¿Y cómo vamos a tomar la decisión de volver a alguien litisconsorcio necesario por virtud de que es injusta la decisión que le puede estar resultando a él como consecuencia del trámite de otro proceso? Entonces, esa es la situación de la sentencia, que a mí me parece que, pues en estricto sentido, yo digo, a mí me parece que, de acuerdo con lo que yo aprendí y con lo que enseño sobre el concepto de litisconsorcio necesario, yo no había visto un litisconsorcio necesario como este nunca. No lo había visto nunca. Siempre hay una primera vez. Sí, seguro. Seguro. Sí, pero entonces, sí, hay una primera vez, ¿no? Con esto voy concluyendo también. Nunca he visto un litisconsorcio necesario de esa manera que uno le ve un ánimo de justicia, de equilibrio, porque la justicia en últimas es el elemento de la paz. Carneluti decía que la justicia es el oxígeno de la paz, y eso es absolutamente cierto. Y lo decía también Benito Juárez, la paz se construye cuando las personas de su derecho llegan hasta donde empieza el derecho del otro. Esa es la paz. Y entonces yo creo que el hombre que administra justicia es el que está más próximo de construir paz o de generar violencia. Yo creo que eso es lo que ha pasado en Colombia, fundamentalmente cuando hablamos de paz. Si aquí hubiera habido una legislación y además unos jueces que hubieran entendido la necesidad de la distribución de la tierra desde hace mucho tiempo, nos habíamos ahorrado muchos problemas, pero ese es otro problema. Entonces yo digo lo siguiente, miren ustedes a qué puede llevar esta decisión. Y ya lo vi en algún tribunal arbitral donde creo que estaba alguno de los árbitros que había estado en este proceso, una demanda de nulidad de una decisión adoptada por una sociedad. La demandan los socios que no estuvieron de acuerdo con esa decisión. Entonces, la contraparte dijo que debía citarse a los otros accionistas. La demanda es de unos accionistas que están inconformes con la decisión frente a la persona jurídica que la emitió. Y entonces la parte que representa los intereses de los otros accionistas dijo, pero yo también puedo intervenir, porque es que esta decisión está controvirtiendo un acto que es de interés de todos los accionistas, no solamente de quien lo demandó, sino de quienes no lo demandaron, y en consecuencia nosotros somos litisconsortes necesarios. No sé si fui claro en lo que expliqué. En todo caso, el tribunal dijo, sí, son litisconsortes necesarios. Y entonces yo me quedé un poco sorprendido porque dije, bueno, Dios nos ampare y nos favorezca el día que Bavaria, por ejemplo, que es una sociedad abierta, tome una decisión y la demande uno de sus accionistas. Entonces tenemos que citar a los 15.000, o Ecopetrol, hay que citar a los 30.000, además con un riesgo, que en eso yo empiezo a discrepar un poco del planteamiento de Juan David, que es el de que habría que citar no solamente a los determinados e indeterminados, que es lo que dice, lo que concluye Juan David, aspecto que yo no creo que sea posible frente a los indeterminados, por una razón, porque es que el pacto arbitral es un negocio jurídico, y siendo un negocio jurídico es un acto dispositivo, y siendo un acto dispositivo nunca puede ejercer un acto dispositivo el cojurador ad litem. Entonces yo no puedo citar a unas personas indeterminadas para decirles, mire, vengan aquí para que su curador
diga si ustedes adhieren al pacto arbitral. Eso lo deben hacer directamente la persona citada, y expresamente lo dice la norma. El curador ad litis no puede, esa citación tiene que ser personalmente, repito, porque se trata de un acto que implica disposición de un derecho. Entonces, yo creo que ese es un punto que seguramente tendremos en cuenta en esta segunda fase. Conclusión, yo llego a la conclusión muy respetuosa. A mí me pareció que la sentencia de la Corte, si la miramos desde el punto de vista de la equidad, si eso fue lo que la Corte quiso mirar, pues yo diría que no está tan lejano de ese propósito, porque hay unos elementos que dicen, bueno, aquí estos tipos hicieron y deshicieron administrando recursos públicos, y después se volaron con la plata o se perdió la plata, y hay que buscar la manera de que eso no trascienda a otras entidades, tanto más a un banco, cuando el banco también maneja recursos públicos, porque todos terminan afectados. Ahí hay una razón de peso desde el punto de vista de mantener unas cargas de satisfacción colectivas. Desde ese punto de vista, la sentencia, pues yo diría que muestra más que una decisión judicial, una ideología de quienes estuvieron de acuerdo con ella. Eso es una ideología que hace parte del mundo autónomo y pautónomo del universo, como hablaba Ortega y Gasset. Entonces ellos dicen, bueno, aquí hay una manera de meter a esta persona, porque a esta entidad no han podido discutir la nulidad del contrato sin que estuviera esa parte, y en consecuencia, pues aquí hay una nulidad y hay que declararla. Yo me imagino, por ejemplo, en el caso de la disolución del proceso de liquidación de la sociedad conyugal. En el proceso de liquidación de la sociedad conyugal, como ustedes seguramente lo recuerdan, existe la obligación de citar a los acreedores. Es una citación que se hace en el curso del proceso mediante un edicto, etc. Pero esos acreedores tienen interés en que se disuelva y se liquida la sociedad conyugal. Pues tienen interés en la medida en que su crédito sea reconocido, ¿no? Pero eso no los convierte en litisconsortes necesarios. Esa liquidación se puede hacer en ausencia de ellos. Eso lo digo para que ustedes adviertan cómo en ese caso de la liquidación de la sociedad conyugal, que uno podría contar rasgos parecidos a la decisión que tomó la Corte respecto a por qué no citaron al banco a ese proceso. Uno diría, bueno, pues frente al banco hay una situación que consideraron que había la nulidad por no haberlo citado, pero en el otro evento no lo podrían decretar porque no hay específica nulidad. Es decir, lo que quiero mostrar es que el planteamiento fundado en consideraciones, si se quiere, honorables, en el sentido de que se estaba consultando el ánimo superior de evitar agravar un conflicto, pues es razonable, pero que no son definitivas para todos los casos. Y allí yo creo que sí es cierto que el juez también debe propender por la estabilidad de las decisiones judiciales, porque entonces vamos a ver si la Corte sostiene este mismo planteamiento en los demás eventos, cuando no se presenten estas circunstancias de orden casi que personal que destacó la Corte de manera tangencial, porque yo creo que en ese evento no va a poder concluir que se trata de un litisconsorcio necesario. Mi conclusión es que se trata de un coadyuvante. ¿Por qué un coadyuvante? Es una persona a la que no se extienden los efectos jurídicos de la sentencia, en el sentido de que la nulidad del contrato no fractura la relación que él tenga con el asegurado, ni con la compañía de seguro. Pero obviamente él tiene interés que lo legitima para intervenir, porque es que el coadyuvante
No es cualquier lagarto que aparezca y dice yo me quiero meter en este proceso porque si no, tiene que demostrar que a pesar de que la sentencia no lo afecta, de todas maneras él tiene interés y normalmente el interés se da es en función de que el coadyuvante dice, es que si aquí a la persona que yo voy a coadyuvar o a la parte que voy a coadyuvar pierde el pleito, eso me afecta económicamente a mí y entonces se le permite la entrada al proceso como coadyuvante, que es como dicen, como el que se va a empujar un carro, ¿no? Cuando el carro prenda, se fue y quedó el coadyuvante allí, ¿no? Eso es lo que hace el coadyuvante. Tampoco veo que sea un litisconsorcio cuasi necesario. Yo creo que allí tampoco se puede aventurar esa idea, porque en primer lugar el concepto de litisconsorcio cuasi necesario se edificó en la doctrina primero, y luego se metió en el Código de Procedimiento Civil y finalmente aquí en el Código General del Proceso, para los eventos de la solidaridad, asegurar el ejercicio de la posibilidad del acreedor de una prestación de la que son solidariamente responsables distintas personas, como lo recordaba tangencialmente el maestro Marco Antonio. Entonces, en el evento en el que un daño proviene de diferentes personas, el perjudicado puede demandarlas a todos, a algunos o a uno, ¿no? Entonces allí sí se predica el elemento de la responsabilidad y puede haber un litisconsorcio cuasi necesario. Pero creo que este es el punto, dijéramos, del tema de la vinculación, la naturaleza procesal. Lo que viene ahora, a mi modo de ver, también tiene una preocupación grande, es los efectos de este fallo, porque el fallo declaró la prosperidad del recurso de anulación y dijo que se rehiciera toda la actuación que estaba nula desde el principio. Sin embargo, por allá, como lo dije hace un rato, dijo que una cosa era anular el proceso y otra el laudo, cosa que no explicó. Eso me pareció como magia, ¿no? Yo declaro la nulidad del proceso, pero el laudo no. Eso me parece como raro. Porque entonces ahora viene el problema en el proceso arbitral que va a formularse, a quién va a tener que citar. Pero ese es el punto que seguramente vamos a empezar a discutir ahorita. Doctor Marco Antonio. Bueno, varias cositas, yo he ido tomando aquí nota y voy a empezar por algo que ya después de 34 años deberíamos tener claro, y es la constitucionalización del derecho procesal. Y esa constitucionalización tiene en el código una regla de interpretación, así como el Código Civil tiene normas de interpretación, así también el Código General las tiene, y una regla para resolver dudas. Ustedes aquí han escuchado que no, esto es un coadyuvante, no, es un litisconsorcio necesario. Pronto alguien puede sostener el litisconsorcio cuasi necesario. Y hemos dicho, hay razones plausibles de lado y lado, pero no se les olvide que por mandato, y es norma de orden público, no quiero citar criterio de autoridad, siempre que exista una duda, tiene que resolverse en favor de un derecho humano, el debido proceso. Tiene que resolverse en favor del derecho de defensa, que es un derecho humano. Entonces, si aquí tenemos dudas, ¿será que es un coadyuvante? Parece que sí. ¿Será que es un litisconsorcio necesario? Pues, tenemos que resolver la duda en beneficio de la intervención, no en beneficio de la no intervención. ¿Por qué? Porque la intervención garantiza el derecho de defensa, garantiza el debido proceso. Primera reflexión, entonces, no resolvamos la duda en favor de no brindar tutela jurisdiccional efectiva. Lo segundo es, todo cuanto dijo el doctor Gómez en materia del contrato de seguro, no pude haberlo dicho mejor, excelente, lo suscribo perfecto, es total. Pero me hizo recordar una discusión que se dio en la Corte Suprema de Justicia hace ya como 20 años también. Porque usualmente cuando las dinámicas de la relación aseguraticia generan estos retos,
usualmente se invocan esos ponderados y juiciosos planteamientos, todos muy vinculados al seguro. Entonces recuerdo mucho que hace como 20 años, cuando en los seguros de vida grupo deudores, donde el mismo doctor Gómez dice, no, es que allá sí no hay problema, porque ya sabemos. Entonces se moría el deudor, y entonces el banco acreedor iba y le decía a la aseguradora, oiga, págueme el saldo. La aseguradora le decía, no, bueno, listo. Ahí se quedaba. Entonces iban los hijos del deudor a reclamar que, oiga, que seguro, por favor, pague. Todos los jueces decían, no, usted no tiene legitimación, ¿usted quién es aquí? Usted no es nadie aquí. ¿Usted cómo se le ocurre irrumpir en una relación jurídica en la que no tiene nada que ver? Hasta que la corte dijo, oiga, no, eso no puede ser así. Todo el discurso, es que recuerdo exactamente más o menos el mismo tema, sobre el interés asegurable, quién es el asegurado, que el tomador, que el beneficiario especial en el seguro de vida, tal cosa. Todo eso es muy cierto. Pero la corte dijo, un momentico, estos deudos, estos señores, hijos de este deudor, tienen derecho a decirle a la compañía de seguros, paga. Y recuerdo mucho que algunos muy connotados expertos en derecho de seguros dijeron en esa época, eso es una barbaridad desde el punto de vista del seguro. Sí, puede que sí. De pronto alguien diría, pero era justo. Hoy por hoy, en general, la tesis es pacífica y se permitió esa legitimación extraordinaria. Con lo que quiero resaltar que el discurso del derecho, del contrato de seguro siendo absolutamente claro, tiene que enfrentar unas nuevas realidades y no puede quedarse en esos temas, sobre todo porque no estamos discutiendo el tema del interés asegurable, no estamos discutiendo que el beneficiario no es parte, nada, no estamos discutiendo las diferencias que existen entre el beneficiario en los seguros de daños y en el seguro de vida, el seguro de personas, no lo estamos discutiendo. Pero es que ese beneficiario aquí en estos seguros de responsabilidad civil no es cualquier tercero. Entonces cuando me dicen, no, pero es que tiene una relación sustancial por allá, eso pues, que sea un coadyuvante, no puede ser, porque es que este tercero tiene acción directa. O sea, en el caso de esos acreedores de la sociedad conyugal, o en el caso del señor que le debe, el acreedor del beneficiario en la fiducia, ¿no? Pero es que este beneficiario, precisamente por las razones que dijo el doctor Gómez, tiene acción directa contra el asegurador. Claro, no, pero es que es un beneficiario, de acuerdo, pero tiene acción directa. Es decir, puede enfrentar al asegurador y decirle, ojo, en acción contractual. ¿Por qué es acción contractual? La que ejercita el beneficiario. ¿Y cuál es el contrato? El contrato de seguro. Entonces no es cualquier tercero. Es más, a ese tercero, entre comillas, el asegurador le puede decir reticencia, nulidad por reticencia, y se lo alega como excepción. O sea, no es cualquier persona ajena. Es más, si fuera un típico coadyuvante, entonces esa parte no podría entrar a plantearle nada al coadyuvante en la relación sustancial que tendría con el coadyuvado. ¿Por qué? Porque es una relación sustancial totalmente ajena. Al asegurador no le interesaría, oye, eso no tiene nada que ver. Entonces, yo diría, bueno, de pronto un litisconsorcio cuasi necesario, si es discutible, pero coadyuvancia sí no lo veo no lo veo por ningún lado, porque es que ese tercero, entre comillas, ese beneficiario, tiene derechos, y tan tiene derechos que hasta el mismo asegurador lo enfrenta en acción contractual, y hasta el mismo asegurador le puede decir, le puede enarbolar, le puede enrostrar la nulidad por reticencia. Entonces yo pregunto, ¿cómo así que el asegurador le puede oponer al beneficiario la nulidad por reticencia, pero no lo tiene que llamar al proceso cuando alegue la nulidad por reticencia? Yo no lo entendería. ¿Y por qué las cosas son así? Justamente por lo que dijo el doctor Gómez. ¿Por qué ese beneficiario que ya hizo reclamación sí debe ser llamado? No porque sea parte en el contrato de seguro.
Ojo, no porque tenga una relación sustancial con el causante del daño. No, claro, recordemos que aquí hay varias relaciones sustanciales en juego. Hay que llamarlo porque existe una relación de garantía. Porque el seguro genera una relación de garantía. Por eso, entonces, debe, creo yo, participar en el proceso. El tema de la reclamación, claro, es un tema, como bien lo dijo el doctor Gómez, de orden técnico. ¿Por qué? Porque solo se entiende reclamación cuando se acredita el siniestro y la cuantía de la pérdida. No lo discutimos. Pero es que lo que genera el derecho no es la reclamación. Son los hechos. Lo que pasó. Le afectaron el patrimonio y usted me tiene que pagar a mí, entonces, lo que sea, cualquiera, el accidente de tránsito, el seguro de cumplimiento, lo que sea. Pero son los hechos. La reclamación lo que dice es prueba. Por eso la norma dice que incluso extrajudicialmente. Entonces yo lo que tengo que probar es que el siniestro ocurrió y cuál fue la cuantía de mi pérdida. Pero lo que genera el derecho no es la reclamación. Otra cosa es la incidencia que tiene la reclamación en el contrato de seguro, que es otra, ustedes saben que hoy tengo ahí una discusión en cuanto al requerimiento. En cuanto al requerimiento del artículo 94. Entonces, no es igual el caso del seguro donde alguien ha reclamado al seguro de responsabilidad civil o a los seguros de daños en donde nadie ha reclamado. No es que estamos hablando de dos cosas distintas. Por eso es que no podemos caer en la tentación de decir, entonces llamemos siempre indeterminado. No, no, no. Porque es que el tema es, ojo, frente al asegurador, si ya se presentó un evento que constituya realización del riesgo asegurado. Por eso incluso yo me atrevo a decir simplemente, lo dejo dibujado aquí. Y por favor hago un paréntesis, yo no me voy a referir al caso, porque ese caso está vivo, ¿no? No por el seguro, no, sino porque en la jurisdicción ordinaria está vivo. Ya se me fue la paloma, iba diciendo ahí. Entonces, no es igual el caso del seguro donde no se ha realizado el siniestro que aquel en que no. Y dejo aquí dibujado, ¿qué pasa si ha habido aviso de siniestro? ¿Dónde ha habido aviso? No ha habido reclamación, pero la persona dijo, señores aseguro, yo le estoy avisando que aquí pasó esto. Yo en esos casos, aquí simplemente ojo en tentación, dijo, ay sí, si uno diría, el asegurador ya fue avisado, ya fue enterado, posiblemente puede haber personas afectadas. ¿Quiénes son? Ah, no sé, de pronto ahí uno diría, llamemos a indeterminados. Pero mientras tanto, yo no puedo llamar a alguien sin saber si el derecho ya surgió. ¿Ah? Vuelvo entonces al tema y ahora para profundizar ya por qué sí es un litisconsorcio necesario. Es un litisconsorcio necesario porque siendo impropio, el doctor Ramiro tiene toda la razón, aquí no hay un litisconsorcio necesario propio, siendo impropio, la naturaleza de la relación sustancial, ojo, impone convocar a todas las personas respecto de las cuales, uno, la decisión producirá efectos directamente. Ojo, claro, la decisión no producirá efectos frente a la relación que tenga con el causante del daño, no, sea contractual o extracontractual. Pero ¿cómo no va a tener efectos frente al beneficiario que tiene incluso acción directa contra el asegurador? ¿Lo mató? Si aquí le declaran oleada, lo mató. Entonces en el otro proceso habrá que terminarlo. Si ese auto hubiera quedado vivo, el otro proceso hay que terminarlo ya. Terminación anormal no prevista en el proceso, en fin. Entonces produce efectos directos en la relación sustancial. ¿Cuál relación? La relación de garantía. Y dos, es que no se puede resolver. ¿Por
qué no se puede resolver ese caso? Que es otro tema básico en litisconsorcio necesario. ¿Por qué no lo puedo resolver? Porque ya existiendo un beneficiario, háyase o no aceptado la reclamación, aquí no fue aceptado, digamos no fue aceptada la reclamación. Y hago un paréntesis, ¿quién dice que la reclamación no estuvo bien? El asegurador dice, no, eso no está bien. Seguramente el beneficiario dice, para mí sí estuvo bien. ¿Ya? Entonces, no podríamos juzgar el litisconsorcio en función de lo que el propio asegurador diga, no, eso no es reclamación, eso para mí no está bien, luego entonces no es litisconsorcio necesario, no, eso no se podría llegar a decir eso. Y dos, es que no se puede resolver, no se puede dirimir esa disputa de invalidez del contrato de seguro, precisamente porque ese beneficiario, para ese beneficiario ya surgió, ojo, un derecho, claro, no ha sido reconocido, está pendiente de un pronunciamiento judicial, como la misma invalidez. Recordemos que es que mientras no se pronuncie la invalidez, pues el contrato rige, por eso esa es una pequeña falla que tiene un salvamento de voto. Dice, no, pero si es inválido, entonces ¿para qué? No, mientras no se declare la invalidez, pues el contrato está vivo. Entonces, ese pronunciamiento de nulidad no se puede dar si no está presente la persona frente a la cual ya surge un derecho en virtud del mismo contrato. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando, ojo, más allá de la definición, ya no estamos hablando de una típica, decía, claro, hay una obligación condicional del asegurador, pero ante la reclamación, el asegurador ya no puede seguir diciendo, no, aquí no hay nada. No, él no puede decir eso. Entonces, si alguna duda, entonces retomo mi punto de partida, si alguna duda existe, yo no hay sino esa opción, yo tengo que inclinarme en beneficio de la intervención. O si no, el derecho procesal no existe. Recordemos, el derecho procesal se ocupa de un derecho humano. Y las posturas negacionistas de la intervención de una persona para garantizarle el derecho de defensa deben ceder frente a las posturas que habilitan garantizarle a esa persona ejercer sus derechos, plantear sus derechos. Eso es lo que debe privilegiar el intérprete, con mayor razón un juez. La duda que aquí pueda haber, en mi opinión, hay que resolverla en favor del litisconsorcio necesario. Quedo dispuesto para otras preguntas. Vamos a darle la palabra al doctor Juan David a ver qué dice frente a esa catilinaria del doctor. No, hay varias cosas que hay que decir. Lo primero es que el problema con la equidad es que es tan larga como uno lo quiera, tan extensa como uno lo quiera, tan dúctil como uno lo quiera. Pero la equidad bien utilizada sirve para llenar vacíos, lo que quiere decir que donde la norma es clara, y a mi juicio lo es, pues la equidad no cabe, porque la equidad no debería ir en contra de lo que la norma dice. La equidad sirve, en efecto, para unos criterios de justicia, cuando con las normas positivas, nosotros somos positivistas, por lo menos en la teoría, y el problema del desbordamiento de la equidad es que nos quita ese positivismo que ha sido un principio de legalidad que fundamenta nuestro ordenamiento jurídico, y por eso no puede la equidad, abusarse de la equidad, y siento que este es uno de los casos en los que se abusa. Varias cosas. La primera es, aquí no podemos abstraernos del tecnicismo en seguros, porque es que el tecnicismo de uno u otro contrato de seguro llevaría a una decisión totalmente diferente. O sea que aquí no podemos, doctor Marco Antonio, decir no, sobre eso no nos vamos a referir, no, sobre eso nos tenemos que referir, sobre eso estamos conversando y sobre eso fuimos citados. No es solo para hablar de equidad y de las bondades de la equidad, es sobre la equidad y la aplicación de la equidad en el caso en concreto dispuesto para un contrato de seguro de responsabilidad de directores y administradores, en los que una víctima no es parte y la quieren hacer parte para decir que tiene que ser un litisconsorcio necesario. Otro aspecto importante, aquí nadie ha negado la intervención, ni el doctor Ramiro ni yo hemos dicho que ese no debe intervenir. Hemos dicho que tiene que intervenir en la calidad que le corresponde según nuestro ordenamiento jurídico, y la calidad que le corresponde es la que no es parte.
no es parte, y es un tercero, sí, es un tercero que tiene una acción directa, no porque tenga un tratamiento diferente, especial, como una especie de mini parte o semiparte, sino porque precisamente siendo un tercero el ordenamiento por esa relación sustancial le ha otorgado el derecho de dirigirse ante la aseguradora para reclamar un derecho que, ojo, no surge de la reclamación, no surge de los hechos, surge de la ocurrencia del siniestro, surge de la ocurrencia del siniestro, o sea, pero ojo, es que el siniestro no lo determina el hecho de que se reclame, lo que quiere decir que si el siniestro ocurrió, para todos quienes haya ocurrido el siniestro, tendrían exactamente el mismo derecho, tanto a reclamar como a demandar. O sea que no puede dejarse por fuera quienes no hayan reclamado como si el derecho, como si la reclamación justificara su derecho. No, la reclamación es simplemente un tema de publicidad o de oponibilidad. Nada más que eso, es decir, asegurador, téngame en cuenta, asegurador, yo le reclamo un derecho, no le objeto, ok, controversia judicial. Pero ojo, doctor Marco Antonio, porque sí es importante meternos en el tecnicismo. Y este no es un tema seguro, es un tema de negocio jurídico y de estipulación, si es o no en favor de tercero, que aquí no lo es. Yo estoy garantizando mi propio patrimonio como asegurado. Pero hay un tema importantísimo. Usted ha puesto un ejemplo que es magnífico para explicar por qué sí nos tenemos que meter en el tecnicismo. Usted ha puesto el ejemplo de la vida de grupo deudores. Claro que tienen derecho los sucesores en el contrato de vida de grupo deudores, no por su derecho propio, ni por ser terceros que la ley ha habilitado, ni porque en equidad corresponda. Es una discusión que nunca tuvieron que haber surtido en términos de equidad. Es decir, la llevaron en términos de equidad porque así lo quisieron, porque suena mejor, pero realmente el ordenamiento jurídico ya tenía una solución para eso, no tenía que constitucionalizar el derecho procesal. La razón es porque los herederos son herederos también de las acciones del causante. Y esa es una acción contractual que el causante tendría para efectos de hacer valer el derecho contractual contra el asegurador en el que él seguía siendo parte. El banco no. Pero el beneficiario es el banco. No, por eso, no, es que volvemos a confundir el tema de quién tiene las acciones contractuales y quién tiene el derecho a pedir la prestación, que son dos cosas distintas en el negocio jurídico. El beneficiario en un seguro es simplemente quien tiene derecho a pedir para sí la prestación, no quien tiene derecho a elevar todas las discusiones contractuales. Tanto así que una nulidad relativa que afectara al tomador, por ejemplo, no podría elevarlo al beneficiario. Cuando afectara al tomador, o sea, el tomador es quien tiene la acción contractual, no la puede ejercer el beneficiario, porque no es parte, porque no tiene la acción contractual más allá de solicitar para sí el crédito que surge en su cabeza con la estipulación en su favor y adicional a la estipulación en su favor con la aceptación de ese seguro en el que no intervino. Entonces, ojo que la configuración del contrato de seguro en el ejemplo que se ha puesto es totalmente diferente. Tengo un tomador, deudor, ¿de acuerdo? Tengo al asegurador en una póliza de seguro de vida, deudores, que es el ejemplo que se ha puesto, y una solución que, como lo digo, no es una solución de equidad, y tengo un banco beneficiario oneroso por demás, o sea, su derecho solamente llega hasta el importe de la deuda insoluta al momento del fallecimiento, que es lo que supone el siniestro, ¿cierto? Y no se le paga al banco y los herederos van y reclaman. Claro que los herederos van y reclaman, porque es que son los herederos y no el banco los que tienen el derecho a ejercer la acción contractual para que se cumpla en favor de otro la prestación, no en favor suyo, ni siquiera la pueden pedir para sí. Precisamente por eso es tan importante diferenciar los dos tipos de acción. La que va directo a atacar las condiciones del contrato, como pasa con la nulidad, en este caso nulidad relativa, por cierto, porque es una reticencia, ¿cierto? Y otra cosa totalmente diferente, cuando yo tengo derecho a pedir para mí la prestación, que no necesariamente coinciden en el mismo titular, no necesariamente coinciden en el mismo titular, y en este caso no coinciden. Ese beneficiario víctima en este seguro de responsabilidad, con una estructura totalmente diferente a la del seguro de vida, tiene el derecho para pedir para sí la prestación, no porque él haya sido garantizado, doctor Marco Antonio, él no ha sido garantizado. El que ha sido garantizado es el asegurado, no el beneficiario.
O sea que él no tiene en su favor una relación de garantía, él solamente tiene en su favor un derecho legal de pedir para sí la prestación por el otorgamiento excepcional de la acción directa que se le otorga. Si no, tampoco lo tendría. Y tanto así que él, por ejemplo, no podría llamar en garantía, porque es que su patrimonio no está siendo asegurado. Puede llamar en garantía el asegurado porque es su patrimonio, el del asegurado, el que se garantiza efectivamente. Pero ojo, una cosa, él no puede pedir para sí, en efecto, él puede intervenir en el proceso, pero no puede intervenir para pedir, por ejemplo, la nulidad. Él no la puede pedir, precisamente porque no tiene la acción contractual, como sí ocurriría para los herederos en el ejercicio que usted ha propuesto del seguro de vida Grupo Deudores. Son cosas totalmente diferentes. Y el análisis se tiene que centrar tipo por tipo de seguros, sustentado en el tecnicismo de cada uno de esos seguros. Si no, vamos a llegar a unos análisis absolutamente transversales y absolutamente antitécnicos de unas soluciones para un seguro de vida, por ejemplo, aplicable a un seguro de cumplimiento que no tiene nada que ver el uno con el otro. Por ejemplo, en un seguro de vida no hay subrogación. No hay subrogación, naturalmente. ¿Por qué? Pues porque el interés asegurado es totalmente distinto. En un seguro de cumplimiento sí. Lo que quiere decir que las decisiones sí nos toca meternos y escarbar en las particularidades del seguro que estamos resolviendo, y no solo del seguro, del contrato en general que vamos a resolver. Y solamente entendiendo realmente las particularidades de ese contrato en particular que vamos a resolver, es como efectivamente podemos dar soluciones ajustadas al ordenamiento jurídico, y solo excepcionalísimamente, como está planteado la aplicación de la equidad, aplicar la equidad cuando el ordenamiento no otorgue soluciones. Aquí sí las otorga, lo que quiere decir que la equidad es innecesaria en este tema. Voy a otro punto. ¿Por qué sí habría que llamar? Y doctor Bejarano, aquí hay un tema, digamos, en el que estoy de acuerdo, pero genera una discusión también compleja. Estoy de acuerdo en que como la cláusula arbitral supone una disposición de un derecho y un consentimiento expresado a acogerse, es difícil poder interpretar que un curador ad litem pudiera dar ese consentimiento, además consentimiento que provendría de quien no sabemos que proviene, y ahí hay una dificultad. Porque está prohibido por la ley. Claro, pero es por la cláusula arbitral, pero entonces llevémoslo a la justicia ordinaria, porque la solución no podría ser una para la cláusula arbitral y otra para la justicia ordinaria. Si la lógica es de equidad, para proteger el derecho de ese tercero, tendría que ser la misma para todos. Y volvemos al punto. Si estuviéramos en justicia ordinaria, olvidémonos de la cláusula arbitral, digamos simplemente para centrarnos en el derecho que pretende atribuirle la sentencia a esa víctima. Entonces, en justicia ordinaria, para no hablar de la prohibición frente al curador ad litem de acogerse a la cláusula arbitral, podríamos llegar a la conclusión, en eso, digamos, superando esa discusión, podríamos llegar a la conclusión de que entonces ahí sí se podría curador ad litem para defender los derechos de indeterminados. ¿Y por qué menciono la importancia de los indeterminados? Porque es que la decisión se queda en una zona gris que es absolutamente inequitativa, si se quisiera, incluso aplicar la equidad, porque entonces a los que ya reclamaron o avisaron el siniestro o presentaron una solicitud de indemnización, los tengo como litisconsortes necesarios, pero a los que no, pudiendo hacerlo y todavía estando en tiempo para hacerlo, entonces no los tengo que tener en cuenta, bajo ninguna figura, y eso no puede ser precisamente por lo que usted mismo decía, doctor Marco Antonio, porque el derecho no surge de la reclamación ni del aviso, surgiría del siniestro, lo que quiere decir que si ya ocurrió el siniestro, todos los afectados, tanto los que conozco como los que no, tendrían que estar vinculados al proceso. Y entonces la sentencia, ¿cómo soluciona ese problema? Pues no lo soluciona, simplemente dice, no, pues para los que reclamaron, o sea, reclamado en el sentido más amplio de la expresión. ¿Y cómo por qué? ¿Y cómo por qué entonces, si esa era su intención, por qué para los que no han reclamado pero todavía tenían derecho a hacerlo no? ¿Cuál es la razón para excluir a esos entonces? Y la razón para eso es que no deberían estar vinculados sino solamente aquellos que, teniendo acción directa en efecto, pero no contractual respecto de las vicisitudes del negocio, pues pudiera participar como coadyuvante, es decir, yo voy y solamente ayudo a esa discusión en la que yo no soy parte del contrato, pero claro, me interesa para yo conservar una acción directa contra el asegurador, yo voy y respaldo la posición del
del demandante o del demandado según el caso, en este caso del demandado, en este caso del demandante. Porque fíjense una cosa adicional, y aquí sí sobre el caso en concreto. ¿Por qué la importancia y la queja de esa víctima, en este caso del BBVA, en contra de la no participación en el proceso arbitral? Porque en este caso el demandado no propuso la excepción de prescripción, Ramiro, que es excepción propia, o sea, la tiene que alegar el demandado y si no la alega no se puede reconocer de oficio. Entonces lo que dice el BBVA es, mire, había prescripción de esa acción de nulidad, o sea, de la excepción de nulidad o de la acción de nulidad, como se quiera plantear, pues porque recuerden que es el único caso en el que además por esa constitucionalización discutible en ocasiones, hay prescripción de la excepción, que eso no cabe en nuestro ordenamiento jurídico, sino en una aplicación antitécnica en el contrato de seguros desde una sentencia con ponencia de Nicolás Becharas y Mancas. ¿De acuerdo? Para algunos, a mí me parece que el ordenamiento jurídico no admite esa apreciación, pero al punto al que voy es, como no se planteó la prescripción, entonces de lo que se duelen las víctimas es que si lo hubieran tenido en cuenta, ellos sí la habrían planteado, o sea, habrían discutido un elemento propio de esa acción contractual, ¿cierto? No como coadyuvantes, sino como litisconsortes, porque podrían ejercer los mismos derechos de la parte, y eso es absolutamente falso en la configuración de este seguro en particular. Perdón un momentico, porque vamos a dar la palabra después de que yo intervenga aquí para de pronto nos hagan 2 minutos del doctor. Bueno, lo voy a contar. Sí, cuéntalo. No, estos dos cositas nomás. La primera, las razones que yo traigo a cuento para plantear que sí es un litisconsorcio no son por razones de equidad, los planteó Ramiro, pero en mi opinión no son razones de equidad, más allá de que sí sea un criterio auxiliar para la interpretación. Y lo segundo es lo de las relaciones de garantía. Claro, la relación de garantía es con el asegurado, no, ni más maldad. Pero es que, volvemos, es que el tema no se puede ver únicamente en función de quiénes son parte de la relación de garantía, tal. No, es que el mundo, lo digo con mucho respeto, y el derecho privado se ha ensanchado para fortuna, ya no es el hecho que ve las cosas simplemente entre partes. Voy a dar ejemplos para que ustedes vean cómo se ha ensanchado. En las relaciones de consumo, por ejemplo, claro, fabricante y vendedor. Yo soy comprador. Claro, yo no soy parte en esa relación entre el fabricante y el vendedor. Pero qué pena, yo puedo ir directamente contra el fabricante. Pero si usted no tiene nada que ver, sí, no importa. Pero yo no tengo un derecho por ahí marginal, ajeno, no. En su momento los privatistas puros decían, eso es imposible. La Corte Suprema y la Corte Constitucional después tuvieron que venir a decir, mire hombre, claro que sí puede ir contra el fabricante, y finalmente la ley lo tuvo que establecer. Les pongo otro ejemplo, incluso clásico, la hipoteca de cosa ajena. Entonces la hipoteca de cosa ajena, hipoteca de cosa propia por deuda ajena. Entonces yo hipoteco mi casa para garantizarle una deuda que tiene Ramiro con el doctor Gómez. Claro, ustedes se imaginan, él siendo el acreedor, entonces yo vengo y lo demando, oiga, nulidad. Y dice, ¿yo? Ya no, hermano, usted no es parte de ese contrato de hipoteca. La nulidad solo la ventilamos entre los dos, usted de malas. No, ¿cómo dice que no lo vamos a llamar? Pero es que usted no es parte en la hipoteca, claro que no es parte, pero es la garantía. ¿Cómo no lo vamos a llamar? Era eso lo que quería decir. Gracias. Bueno, muy interesante todas estas reflexiones. Yo quisiera confirmar algo que dijo el doctor Juan David, que evidentemente yo nunca he dicho que no pueda intervenir el beneficiario. Yo lo que he dicho es que su intervención tiene que ser como la de un coadyuvante, porque su interés allí directo no está siendo juzgado. Pero ahí está pues el meollo del problema. Ahora, es bueno también recordar que en el fallo de la Corte, para que ustedes terminen de construir lo que yo he afirmado acerca de que aquí tuvo una consideración muy
especial la Corte con la situación, que la Corte hace la reflexión de que aquí esa defensa que asumieron las demandadas en el proceso de nulidad propuesto por la aseguradora fue una defensa bastante frágil. Y casi que la Corte, no lo dicen de esa manera, pero dijéramos nosotros que ya llevamos con estas canas sabiendo leer dónde es que están las cosas que se dicen entre líneas, parece sugerir la Corte que esa defensa tibia de haber omitido no solamente no formular la excepción de prescripción, sino la defensa misma, era una cosa indebida. Eso es lo que la Corte no lo dice de esa manera, pero se colige de esa situación. Ahora, hay un punto que me parece que no se puede olvidar, porque Juan David hace la reflexión de que entonces hay que distinguir el efecto en la justicia arbitral y en la justicia ordinaria. Yo creo que aquí a la Corte le faltó haber ahondado más en el análisis del artículo 37 de la Ley 1563, porque allí hay una situación que hubiera servido en favor de la tesis de la Corte, porque es que el artículo 37 dice: quien avale el cumplimiento de un contrato se vuelve partícipe del pacto arbitral. Entonces allí había una razón para decir, dentro del raciocinio de la Corte, si puede esa persona que está avalando el cumplimiento del contrato estar vinculado por el pacto arbitral, pues esa misma razón debe predicarse respecto de todos los demás que algún interés tienen con esto. Bien, yo creo que la sentencia, pues como ven ustedes, es de una importancia mayúscula. Esta sí me parece muy importante, esta sentencia de la Corte, como no me pareció que tenga ninguna ayuda la sentencia que salió hace poco, diciendo que cuando en una providencia se incluye el texto de una providencia que es inexacta o que no existe, que entonces que hay indebida motivación y que por lo tanto es nulo. Entonces aquí empezaron a decir que esa era una gran sentencia, y a mí me pareció la cosa más, sí, fútil. Primero porque desde el Código de Procedimiento Civil y desde el Código General del Proceso está escrito que están prohibidas las citas inexactas. Eso está pues clarísimo. Y lo segundo, porque yo creo que cuando en un fallo le faltó a la Corte decir algo que es de peso en esa sentencia, que no siempre que se hace una cita inexacta eso anula la providencia que la incluye, sino cuando esa providencia o esa supuesta providencia citada de manera inexacta tiene incidencia en la decisión, porque si citan una providencia que es inexacta o que no existe y que ninguna incidencia tiene en la decisión, ¿por qué se va a invalidar la providencia? Pero bueno, de manera que esto era pues para darle mayor relevancia a esta providencia, pero ninguno de los dos que yo quería se refirieran al punto procedimental, que es el que yo creo que viene lo gordo. Es que miren lo que dijo la parte resolutiva del fallo. Dijo, cuarto, después de que anula, etcétera, etcétera, dice, cuarto, devolver el proceso al Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, agregando copia de esta providencia para su conocimiento. Y dice, con el fin de que rehaga la actuación anulada, no el laudo que fue la distinción, la distinción que quiso hacer la Corte, que me pareció absolutamente errada, con el fin de que rehaga la actuación anulada, para lo cual se concede a la convocante un plazo de 3 meses a fin de que presente la solicitud para la debida conformación del Tribunal de Arbitramiento, es Tribunal de Arbitraje, no arbitramento, y propenda por la integración del contradictorio en forma. ¿Qué quiere decir esto? Primero es, ¿por qué 3 meses? ¿Por qué le dio 3 meses y no 6 o 7 o en fin?
por una razón, para ser consecuente con las normas de la Ley 1563 que establecen que cuando el proceso arbitral fracasa porque no había pacto arbitral o por cualquier circunstancia, entonces para que ese demandante conserve como fecha de interrupción de la prescripción aquella en la que presentó la demanda, la ley le dice, usted puede valerse de ese privilegio si vuelve a presentar la demanda dentro de los 3 meses siguientes. Eso es esto lo que aquí le está diciendo. Pero entonces miren esta situación. Entonces ahora lo que le están diciendo aquí a esa entidad, vuelva a presentar, señor, el convocante, le dicen al convocante del tribunal arbitral que no fue el que propuso la revisión. El convocante en este proceso era la entidad aseguradora, entonces lo que le están diciendo a la entidad aseguradora, vuelva a presentar la demanda, pero diríjala ahora contra esos asegurados y además contra esta entidad bancaria que le ha presentado reclamación. Ese es el destino de esto. Muy bien. ¿Y qué se está discutiendo en ese proceso? ¿Se está discutiendo si hubo reclamación o no? No. Allí se está discutiendo si es nulo o no el contrato de seguro. Y entonces, ¿en qué momento es que se va a discutir la reclamación por parte de la entidad que presentó, evidentemente, esa solicitud o esa reclamación, según la distinción que hace el doctor Juan David? Es decir, lo que les quiero mostrar es, entonces, la única solución que a mí se me ocurre, porque obviamente si la entidad bancaria la citan como aquí como parte, como litigioso necesario, le van a dirigir la demanda contra ella y se pone a esperar a que se decida que el contrato no es nulo para ir a formular la demanda por el tema de la reclamación, pues obviamente la prescripción lo mató hace rato, porque aquí el tema que queda pues en duda es si esta prescripción quedó interrumpida también parece otro asunto. Yo pensaría que sí, porque esta prerrogativa pues tiene que ser efectiva. Pero entonces el punto ¿cuál es? En mi opinión, habrá otras seguramente, esa entidad cuando sea demandada va a tener que formular demanda de reconvención en este proceso planteando la legalidad de su reclamación para que allí mismo se pueda ventilar el tema del pago. Porque si no, entonces va a caer en una situación complicada esto. Bien, yo creo que eso es lo que queríamos nosotros comentar con ustedes. Ofrezco la palabra si alguno quiere hacer alguna intervención. Pueden estar en desacuerdo, claro, ¿no? No, nosotros esperamos que… Doctor Ramiro, desde el punto de vista del consorcio necesario, si nos olvidemos del tema de seguro, olvidemos del caso particular. Pareciera ser que lo que ha debido declararse nulo es solo la decisión por una razón. Cuando se ha omitido vincular al contradictorio… ¿Pero cuál decisión? El laudo arbitral, solo el laudo. ¿Pero por qué? Porque cuando se ha omitido vincular al contradictorio, lo que tiene que hacer el juez, incluso cuando ya hay alegatos de conclusión, es vincularlo y darle la oportunidad de defensa. Es decir, no se anula el proceso, sino que sencillamente se le permite intervenir y lo que no puede es decidirse sin él. Estamos de acuerdo. Es decir, hasta antes de proferir la decisión, puede vincularse al contradictorio. O sea que no tiene mucho sentido acá. Claro que tenía una dificultad práctica que no coincidía con el propósito que deja ver la Corte en el fallo. Y es que si anula el laudo, no puede proponer la excepción. Y cuando llegue la entidad bancaria, no podría proponer la excepción. Digamos, más allá de la discusión sobre si la forma como se pronunció la nulidad es la adecuada, lo cierto es que el laudo se cayó. Recordemos que es que en revisión, cuando prospera la causal séptima, estaba aquí verificando, se anula lo actuado, ¿ya? Entonces, obviamente, eso implica que la decisión respectiva es rehacer el proceso. Entonces, la Corte, sobre todo en función de un proceso arbitral, la temporalidad que es inherente a él, quiso buscar una solución intermedia, que es la de la que se aparta el magistrado Juan Carlos Sosa. Pero yo voy a poner aquí una alerta
del problema que se genera aquí. A propósito de lo que dijo Ramiro, como la Corte dijo que era un litisconsorcio necesario, recuerden que cuando hay litisconsorcio necesario, la prescripción solo se entiende interrumpida cuando estén notificados todos los litisconsortes. Cuando estén notificados todos los litisconsortes. Yo no entro a decir más para que se saquen ahí consecuencias, porque en eso sí es clarísimo, ¿ya? Ahora, pues aquí lo que hay que hacer es volver a instalar el tribunal. Me parecería a mí, ahí tienen un problema, obviamente tienen que llamar a ese litisconsorte y digamos, cualquiera sabe, creería yo, que va a ser el litisconsorte. Sí, porque lo van a citar y le van a decir, usted tiene 10 días para manifestar si adhiere o no al pacto arbitral, que es lo que prácticamente le dicen. Obviamente se supone que va a decir que claro, que sí. No, porque es la entidad bancaria, que fue la que quedó por fuera del proceso de nulidad. Y entonces después formular la excepción. Y entonces el otro problema, y con esto sí cerramos, es, supóngase cada uno de ustedes que fue árbitro en ese pleito. Y entonces ahora le llega esta sentencia allá al tribunal, al Centro de Arbitraje de Medellín, con la sentencia, y entonces el Centro de Arbitraje dice, convoca nuevamente a los árbitros. Señores árbitros, mire lo que dijo la Corte, que ustedes siguen siendo árbitros, ¿no? Y entonces, que nada de lo que hicieron fue válido. Entonces, vuélvanse a instalar. Eso obviamente es en desmedro de la temporalidad del proceso arbitral. Pero es eso lo que va a tener que hacer el Centro de Arbitraje. Coge con esto, los cita a los árbitros, ¿no? Porque ya están designados. Y les dice, bueno, mire señores, la Corte les manda a decir que hagan todo otra vez. Entonces admitan la demanda y denle la oportunidad a esa entidad bancaria de que venga a decir si adhieren o no al pacto arbitral, y de ahí para allá sigue el pleito con ustedes. Yo me he referido a la entidad bancaria y a la otra entidad porque tengo la malhadada conciencia de que yo no intervine en ese pleito, lo aclaro, por supuesto, pero he sido y soy abogado de ambas entidades en otros asuntos, de manera que por eso es que he estado refiriéndome sin mencionar de manera anónima, pero como obviamente a mí ya no me cabe una calumnia más, entonces hago la claridad para que mañana digan, es que dejarán los abogados, los que saben que soy abogado de uno, y saben que es abogado de este o es abogado del otro, soy abogado de ambas entidades, pero nada tuve que ver en este pleito. Les agradecemos mucho su presencia, la idea era discutir esto, conversarlo. Yo no creo que hayan quedado más confundidos, ni más faltaba, ¿no? Por lo menos se han enterado, ¿no? Es decir, se han enterado del desacuerdo que hay. El doctor Marco Antonio, a mí me encanta que él venga a todos estos debates porque siempre tiene un punto de vista especial. Cuando me llamó a decirme que hiciéramos el conversatorio, yo ni le pregunté de qué lado estaba él. Cuando vi la sentencia entendí que él estaba de acuerdo con la sentencia porque dije, porque es que si no está de acuerdo, pues ese foro dura 2 minutos. Muchas gracias a usted, doctor Marco Antonio, por su ayuda, a usted, doctor Juan David, y a todos ustedes por asistir a este sencillo conversatorio con el que esperamos haber contribuido a su información oportuna e inmediata. Muchas gracias.